Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Les habla el pastor Felipe Jaramillo. God bless you all. Good evening. Jessica Romero speaking. Estamos en esta cápsula de las 7 de la noche, hoy miércoles, We're today in our 7 p.m. capsule on Wednesday. quinta semana profética. Estamos creyendo en el poder de la resurrección. Fifth prophetic week, and we're believing in the power of resurrection. Bendigo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de este medio. I bless all those that see us and listen to us through this media. Y hoy quiero hablarte acerca de lo importante que es estar consciente de la presencia de Dios. And I want to talk to you about the importance of being conscious of the presence of the Lord. La presencia de Dios está en todas partes. The presence of the Lord is everywhere. Pero la pregunta es si tú pasa inadvertida para ti o tú estás consciente de que Él está a tu lado. The question is, does it leave you unaware, or are you conscious that it's near you? Ahora mismo yo sé que Él está conmigo Right now, I know that He is with me, y que Él es el que está ayudándome a compartir esta palabra. and that He is the one that's helping me to share this word. Esta parte es más fácil porque estoy predicando su palabra. This way is easier because I'm preaching His word. Pero la idea es que yo sea consciente de su presencia en todo tiempo. But the idea is for me to be conscious of His presence at all moments. No solamente cuando estoy predicando su palabra, Not only when I'm preaching His word, sino en cada momento de la vida. but in every moment of my life. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaiah 57:15. For thus says the high and lofty, one that inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, within him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. O sea que el Señor está en todas partes, pero cuando habla de habitar es algo más íntimo. So the Lord is everywhere, but when it speaks about dwelling, it's something more intimate. Es donde Él siente que ese lugar está en confianza. It's where he feels comfort and confidence in that place. Es su casa. It's his home. Pero estamos hablando que Él ya no habita en edificios. But we're speaking that he doesn't dwell in a building. Él habita en nosotros. He dwells in us. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacernos conscientes de su presencia. So we are the ones that have to become conscious of his presence. Pero nos da unas claves. But it gives us some clues. Dice que Él habita con el quebrantado. It says that he dwells in the ones of contrite and humble spirit. ¿Qué es una persona quebrantada? What is a person who's contrite? No es una que está de luto. It's not one who's grieving. No es una persona que está llorando. It's not one who's crying. No es una persona angustiada o desesperada. It's not a person who's in anguish or desperate. Es el tipo de persona que depende de Dios. It's the type of person that depends on the Lord. Ahora, muchas veces para llegar a ese punto de depender de Dios, Now, many times for us to get to that point where we depend on the Lord, tenemos que pasar por las etapas de quebrantamiento, we have to go through the stages of being broken. en donde ahí posiblemente sí pudimos llorar, And where there we were able to cry. sentirnos tristes We were able to feel sad o frustrados, or frustrated. porque la etapa de quebrantamiento es donde yo reconozco que no puedo hacerlo sin Él. Because that stage of brokenness is where I recognize that I cannot do it without him. De manera que algunas personas tendrán que ser quebrantadas más fuerte para poder depender de Dios. Therefore, some people will have to be broken harder so they could depend on the Lord. Todo depende de nuestra facilidad de obedecerle y seguirle. It all depends on our easiness to follow him and obey him. Entonces ya sabemos que Él habita
la persona quebrantada y el humilde. So now we know that he dwells on the one, a contrite and humble spirit. El humilde no es el que no tiene dinero The humble is not the one who has no money o el que tiene la ropa rota. or the one that has broken clothes. No tiene nada que ver con lo físico It has nothing to do with the physical ni con las pertenencias. or with your belongings. Hay personas que no tienen nada, pero no quieren que nadie les ayude porque no son humildes, son orgullosas. There are people that don't have anything, not because they're humble, but because they're prideful. Pero hay personas que lo tienen todo, son ricas, But there are people who are rich, they have everything. pero sin embargo son humildes. However, they're humble. Confían en el Señor They trust in the Lord. y no humillan al prójimo. And they don't bully anybody. De manera que son claves importantes para poder estar conscientes de la presencia de Dios. These are important clues to be able to be conscious of the presence of the Lord. Cada momento de mi vida yo debo reconocer la grandeza de Dios. Every moment of my life, I should recognize the greatness of God. Llegar a un punto de entendimiento en donde yo entiendo que todo se lo debo a Él. Getting to a point of understanding where I know that I owe it all to Him. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Everything I have, everything I am. Entender que no es gracias a mi capacidad, sino que Él me llamó, Él te llamó a ti. It's knowing that it's not thanks to my abilities, but that He called me, He called you. Y también estar dispuesto a servir al prójimo. And also being willing to serve your neighbor. Gálatas 6:3 dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Galatians 6:3 says, for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceives himself. You are not really important. Entonces, no somos tan importantes. Therefore, we are not that important. Aquí el importante es Él. He is the important one here. Y todo lo que hacemos es por Él y para Él. And everything we do is for Him and by Him. Algo muy importante en nuestra humildad es el perdón. Something very important in our humbleness is forgiveness. La persona orgullosa se le hace difícil pedir perdón. It's hard for prideful people to ask for forgiveness. Aún la persona orgullosa se ofende cuando alguien viene y le pide perdón. A prideful person gets offended when somebody comes to ask for forgiveness. Por eso el perdón también es un termómetro de nuestro orgullo. That's why forgiveness is a thermometer to our pride. La persona rencorosa es una persona orgullosa. A person who holds grudges is a prideful person. Entonces, quieres habitar en la presencia de Dios, tienes que perdonar. Therefore, you want to dwell in the presence of the Lord. You must forgive. Y pedir perdón. And ask for forgiveness. En el Salmo 16, verso 8, dice así, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Psalm 16:8. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be moved. Mire que aquí el salmista no está confiando en sus fuerzas. Here, the psalmist is not thinking on his strength. No está confiando en su posición de rey. He's not trusting on his strength, not trusting on his position as a king. No está confiando en sus armas, He's not trusting in his weapons ni en su ejército, or in his army ni en sus victorias pasadas. or in his past victories. Está confiando en la presencia de Dios. He's trusting in the presence of the Lord. Hoy, más que nunca, nosotros tenemos que confiar en Él. Today, more than ever, we have to trust in Him. Y por eso necesitamos fe. That's why we need faith. Pero recuerde, tenemos que ser humildes But remember, you have to be humble hacia Dios y hacia los hombres. towards the Lord and men. Y tener un espíritu quebrantado. And have a broken spirit. Eso significa que dependemos totalmente del Señor. That means that we depend completely on the Lord. En esta tarde la presencia de Dios está sobre ti.
In this afternoon, the presence of the Lord is over you, trayendo liberación, sanidad, bringing freedom, liberation, healing, fortaleza. strength. Está abriendo puertas de bendición para ti. He's opening doors of blessing for you. Confía en Él. Trust in Him. Ríndete a Él en este día. Surrender to Him today. Cuando confiamos en Él, Él quita nuestros temores. When we trust in Him, He takes away our fears. La persona que es independiente va a tener mucho temor en este periodo. The person who's independent is going to have a lot of fear in this time period. Pero si confías en Él, Él te librará de los temores. But if you trust in Him, He will free you from these fears. De manera que en esta noche te bendigo Therefore, today I bless you. y nos vemos mañana a las 7. And I see you tomorrow at 7. Recuerde, todas las cápsulas están en YouTube Remember, all these capsules are on YouTube y Facebook. Dios les bendiga. and Facebook. God bless you.